Saludos, muy buenas tardes. Gracias a cada uno de ustedes por la fiel sintonía con BTV Canal 32. Y como cada sábado llega a todos ustedes el espacio Algo Más que Vivir. Roberto Díaz es quien tiene el grato placer de saludarles una vez más en esta nueva entrega de este espacio que cada sábado trae interesantísimas orientaciones con invitados de lujo, señores. Y en la tarde de hoy estaremos tratando dos temas sumamente importantes que tienen que ver con su salud y usted obtendrá informaciones de primera mano aquí en el espacio Algo Más que Vivir. Para así aprovechar el tiempo, para poder aprovechar cada minuto de este espacio, vamos a iniciar una conversación con la doctora Jacqueline Díaz Rodríguez, que es médico internista, endocrinóloga y nutrióloga. Doctora Díaz, mi apellido, ¿verdad? Sí. Buenas tardes, bienvenida al espacio Algo Más que Vivir. Muchísimas gracias por tu invitación. Vamos a estar hablando acerca de la nutrición como pilar de prevención de la diabetes, obesidad y otras condiciones crónicas. Se dice popularmente que la dieta es todo lo que comemos, ¿verdad? ¿Qué vendría siendo entonces esta parte de la nutrición, doctora? Sí, la nutrición ya sería todo el proceso biológico, desde la ingesta de los alimentos, su digestión, su absorción y la excreción por el organismo. Entonces, ya es obsoleto que usemos el término de dieta. Ajá. Porque cuando le hablamos de dieta, el paciente se estresa y cree que va a pasar hambre. Sí, sí, sí. Y hay dietas que dicen que son muy estrictas, doctora. Ajá. Entonces, generalmente ya los especialistas, los nutriólogos y la mayoría de los médicos no utilizan el término dieta, sino utilizan plan nutricional. Ok. ¿Por qué? Porque esto le da un abordaje en donde el paciente es capaz de aprender a hacer una elección favorable de los alimentos que son nutritivos o que tienen complementos nutricionales que van a favorecer su estado de salud. Pero como cuáles serían estos alimentos, porque a la gente le encanta darse una llenura hasta arriba, doctora. Sí. ¿Cuáles alimentos podríamos nosotros considerar como alimentos nutritivos? Exactamente. Lo que se hace hincapié, por ejemplo, en la consulta con los pacientes para prevención, tanto de sobrepeso, obesidad, diabetes y el resto de las complicaciones a lo que lleva esto, es que a la hora de usted hacer una de las comidas, ¿verdad? De las 3 comidas mayores que hacemos al día, sí, este plato sea un plato inteligente. O sea, el 50% del plato va a estar lleno de vegetales o ensaladas verdes. Okay. En los vegetales debería. Usted tiene los micronutrientes que son vitaminas y minerales. En la otra mitad del plato usted debe colocar las proteínas. Y en la elección de esas proteínas usted debe elegir dentro de las animales proteínas de alto valor biológico. ¿Por qué son importantes que sean proteínas de alto valor biológico? Porque estas le van a proporcionar mejor calidad para sus músculos, para la formación de tejido y para usted tener más fuerza. Muy bien. Son aminoácidos que van a ayudar a que usted tenga un músculo saludable. Si usted tiene un músculo saludable, tiene más fuerza, tiene mejor sensibilidad a la insulina y tiene un mejor metabolismo. Muy bien. Doctora, ¿cómo anda este tema de la obesidad aquí en la República Dominicana? Igual que otros países en desarrollo, el nuestro no se ha quedado atrás. En el último estudio del 2017 que se realizó en el INDEN y UNIBE, la población andaba por cerca de un 40% viviendo con obesidad. Y de este porcentaje, la mayoría eran mujeres, y de estas mujeres que vivían con obesidad, la mayoría tenía obesidad abdominal o central, que es la más peligrosa. Esa grasita abdominal, esa barriguita cervecera.
le dicen, doctora. Que le llamamos barriguita cervecera, pero que en realidad ese tejido adiposo visceral, porque no está debajo de la piel solamente, subcutáneo, es una grasa que está entre tus órganos, tus vísceras, el hígado, el intestino, el epiplón, el páncreas. Ahí es donde viene el hígado graso. De ahí es que viene el llamado hígado graso, que ahora cambió de nombre. Es disfunción metabólica asociada a hígado graso. Muy bonito, pero es lo mismo. Doctora, ¿es difícil combatir este tipo de obesidad? Muchas veces es más cuesta arriba hacer que el paciente movilice esta grasa y la pierda. O sea, tiene que elaborarse un plan estratégico, no solo de cambio de estilo de vida, muchas veces fármacos, también ejercicios. Hace mucho tiempo se ha dicho que somos lo que comemos. ¿Qué tan cierto esto, doctora? ¿Y cómo nosotros podríamos explicar de que somos lo que comemos? Sí, mira, comer es un acto de una decisión. ¿Decisión? Sí, una decisión usted toma. Entonces hay que saber diferenciar cuando usted decide ingerir unos alimentos para nutrirse. No, es mi horario. La gente hace esquema de su horario de comida. Voy a desayunar, voy a almorzar a tal hora, que es lo ideal. En un mundo ideal debemos tener horarios específicos y comer cada cierto tiempo para que no llegue un momento en que usted tenga un hambre desesperada y se coma una cantidad de alimentos o alimentos que no le son convenientes. Los atracones. Los atracones. Entonces, si usted está planificado para hacer sus ingestas de sus nutrientes, a tal hora me desayuno tal cosa, a tal hora ingiero mi almuerzo tal cosa y a tal hora la cena, ya usted sabe qué va a ingerir y no va a llegar con tanta hambre. Sí. También el tema de la diabetes es un grave problema en la República Dominicana. La prevalencia es bastante elevada, según las últimas informaciones, pero que son más la gente que no sabe que está viviendo con diabetes que los que sí tienen el diagnóstico, doctora. Así es. Según la IDF, dice que por cada diagnóstico que hacemos en consulta, hay otro paciente sin diagnosticar. Imagínese. Si aquí en el último estudio salió que 13.45% de la población tenía diabetes diagnosticada y 9.9% estaba viviendo con prediabetes, si tú lo sumas, es casi 24% de la población con esas dos situaciones, diabetes y prediabetes. Entonces, si por cada diagnosticado hay otro sin diagnosticar, estamos hablando de un 50%. Y a través de una buena nutrición se puede prevenir la diabetes, doctora. ¿A cuáles personas nosotros hacemos énfasis de que pueden prevenir el desarrollo de prediabetes y diabetes? Aquellos que ya están viviendo con sobrepeso u obesidad. Las personas que tienen padre y madre, o sea, de primera línea, familiar de primera línea con diabetes tipo 2 por la genética. Aquellas personas o mujeres que han tenido hijos macrosómicos, son esos niños lindos que nacen de más de 9 libras, así dicen, nació criado. Nació criado. Las personas que ya están viviendo con prediabetes, para que no la desarrollen la diabetes, o que viven con sobrepeso u obesidad, se le puede ayudar elaborándole planes de nutrición en donde se disminuye la cantidad de carbohidratos a ingerir por día. Lo ideal, que nadie lo hace ni yo, es que usted ingiera menos de 50 gramos de carbohidrato en 24 horas. Pero más allá de eso... ¿Qué vendría siendo eso, doctora? Ay, mía, 50 gramos... de carbohidrato. De carbohidrato. Por ejemplo, en 2 lonjas de pan, muchas veces ya tú tienes 15 gramos de carbohidrato y tú te lo comes en el desayuno. Entonces la taza de arroz, la taza de la habichuela, los plátanos, o sea, es facilito tú llegar a 50 gramos de carbohidrato. Pero lo mejor no es evitar todos los carbohidratos. Porque el cuerpo lo necesita. El cuerpo lo necesita. Usar carbohidratos complejos. Por ejemplo, si va a usar pan, úselo integral, que la fibra disminuye la absorción de la glucosa. Si va a ingerir arroz, preferiblemente integral también,
y que cuando ingiera esos carbohidratos lo haga acompañado de proteínas, de grasas saludables, y esto también mejora el perfil metabólico. Casi siempre las comidas más ricas son las que más daño hacen. Pero nos vamos a ir a una pausa, doctora. Hay en este mismo tema de la obesidad, también ha llamado a preocupación a las autoridades la cantidad de niños en sobrepeso y obesidad que tenemos en la República Dominicana. Sí. Al regreso usted nos habla un poquito de esto. Y además de esto, ¿a partir de qué edad deberíamos aprender a alimentarnos correctamente? Pausamos. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley de alimentación y nutrición escolar para regular los productos comestibles de los niños, niñas y adolescentes en centros educativos públicos y privados. Además, aprobó en primera discusión el proyecto que modifica el capítulo 4 de la Ley sobre Regulación de los Estados de Excepción contemplados por la Constitución. También los diputados sancionaron 2 resoluciones aprobatorias de acuerdos de transporte aéreo, una entre República Dominicana y España y otra con Jamaica. Asimismo, en un acto encabezado por Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, y la presencia de los voceros de las diferentes bancadas, la Cámara de Diputados entregó el Club del Legislador a Bienes Nacionales a través de su director Rafael Burgos, quien a su vez lo traspasó al Infotep para la creación de una escuela de turismo. En otro orden, el órgano legislativo concluyó el curso Derechos Humanos y Oportunidades Legislativas con la conferencia Garantías Materiales y Procesales, dictada por Julio José Báez, presidente del Comité Jurídico Interamericano de la OEA. Cámara de Diputados de la República Dominicana. La zona colonial es testigo de que todo lo que se construye sobre bases sólidas perdura en el tiempo. Pero en la vida de todo hombre hay momentos en los que la salud nos pone a prueba. Uno de ellos es el diagnóstico de la disfunción eréctil. Probó fármacos, probó terapias, probó opciones temporales y nada funcionó. Cuando esto ocurre, no se trata de insistir en lo mismo, se trata de subir al siguiente escalón. La solución definitiva. ¿Conoce usted la prótesis de pene o la llamada bombita? La disfunción eréctil no es el final del camino. No. Para nada. Es el inicio de una nueva etapa bajo la guía correcta. Mi compromiso no es solo realizar una cirugía, sino ofrecerle una evaluación integral, seria y personalizada para determinar si la solución definitiva para usted es una prótesis de pene. No se resigne a vivir a medias. Es momento de que su vida íntima tenga el mismo esplendor que nuestras calles históricas. Fuerte, duradera y llena de vida. Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir, conversando con la doctora Jacqueline Díaz Rodríguez, que es médico internista, endocrinóloga y nutrióloga, hablando acerca de la buena nutrición para poder combatir, ¿verdad?, la diabetes, obesidad y otras condiciones crónicas. Le hablaba, antes de irnos a la pausa, la situación que tenemos con el sobrepeso, pero en la niñez, y la obesidad, porque los padres nos ponemos contentos cuando están rojito y colorado, ¿verdad? Decimos, el muchacho, pensamos que está bien alimentado, sin embargo puede ser que esté más que todo inflamado. Exactamente. Cuando el sobrepeso y la obesidad inician en la niñez, esa persona es como una condena, porque ese cambio de su microbiota y todo lo que es la inflamación de su cuerpo
lo lleva a que sea más difícil en la etapa adulta, cuando él viene a tomar conciencia y quiere tener un peso saludable, es el que le da más trabajo, tanto al médico como al paciente, llevarlo a un peso saludable. ¿Por qué? Porque se han alterado muchos mecanismos, y no es solo por la alimentación, sino todo lo que se llama el sistema inflamatorio, el microbioma intestinal, todo lo que es la resistencia a la insulina, se altera la utilización de la glucosa, el metabolismo de los lípidos, del colesterol. Entonces, ¿quién es el responsable directo? Muchas veces, los padres. Porque los padres, además de predicar con el ejemplo, de ellos tener una alimentación saludable, un estilo de vida saludable, comer saludable delante de ellos y hacer ejercicio, no deben dejarle al acceso alimentos que no le convienen. Así es. Por ejemplo, usted no puede tener en la casa toda esa serie de galletitas dulces y todo estos alimentos de funda, que no voy a decir los nombres, ¿verdad? Pero que son alimentos ultraprocesados, que a la larga lo que van a hacer es daño al niño. Doctora, pero en los últimos tiempos como que han llegado unos medicamentos milagrosos para reducir de peso. Si usted puede hablarnos un poco de estos medicamentos que hoy en día se cuenta con ellos en el mercado, aprobado por la FDA, ¿cierto? Sí. Si nos podría hablar un poco de esto, porque son como un milagro para muchas personas que no le ha servido gimnasio, no le ha servido las llamadas dietas de todo tipo. Hay personas que dicen, yo he hecho de todo y no he rebajado. Así es. Si nos podrías hablar un poquito de eso. Esos fármacos son los análogos del GLP-1. Ya van a tener 10 años aprobados. La primera fue la liraglutide, luego la semaglutide, y por último, que fue la que llegó el año pasado al país, la tirzepatide, Mounjaro. Estos fármacos sí son una herramienta muy valiosa, y como tú muy bien decías, hay personas que han hecho de todo para bajar de peso. Pagan los programas de los gimnasios por 3 meses, le pagan a cualquier persona que le diga que le va a ayudar, un plan de dieta, pero la obesidad es una enfermedad crónica y su manejo es crónico a largo plazo. ¿Qué hacen estos fármacos? Que los ayudan a que no tengan hambre porque le dan saciedad. Se sienten llenos con poca comida. Y le trabajan a nivel del cerebro en el centro de la saciedad. O sea, esa persona ya no tiene antojos, no está pensando en un dulcito. Y lo que ellos mismos llaman, cuando van al consultorio, el food noise, o el ruido de terminan de comer y ya están pensando que van a cenar, que van a comer más tarde. Sí, eso se le quita. Al quitarle eso, pierden peso. Estos medicamentos, algunos de ellos, se estuvieron investigando para otras cosas. Sí, eran para manejo de la diabetes. Para manejo de la diabetes. Pero como tienen diferentes fases, los estudios de investigación se hacen en animales, luego en personas, se evidenció que los que se le ponía el fármaco perdían peso. Entonces las investigaciones se orientaron a desarrollarlo como herramienta para el sobrepeso y la obesidad, porque entonces la diabetes no inicia cuando la glicemia sube. ¿En qué momento inicia, doctora? La diabetes inicia cuando usted empezó a aumentar de peso, empezó la resistencia a la insulina y empezó el trastorno para poder utilizar la glucosa. Pero eso sucede muchas veces 8 y hasta 10 años antes de usted llegar a la consulta con la glicemia elevada. ¿Cualquier persona obesa, cualquier persona en sobrepeso califica para este tipo de medicamento? ¿O estos tipos de medicación? La indicación específica es una persona con sobrepeso, que es una persona que tiene más de 25 kilos por metro cuadrado o menos de 30, y alguna comorbilidad. Comorbilidad, o sea, puede ser prediabetes, hipertensión, dislipidemia, artritis, entre otras. O las que ya tienen obesidad diagnosticada.
que es un índice de masa corporal más de 30 kilos por metro cuadrado. Si las personas, por ejemplo, están tomando medicación, por ejemplo, para medicamentos cardíacos, ¿pueden utilizar estos medicamentos también? Son muy favorables, porque además de todo eso que demostraron, de pérdida de peso, de más de un 20%, usted perder 20% de su peso, antes solo se conseguía con cirugía bariátrica. Sí, sí. Ellos demostraron beneficios cardiovasculares. ¿Qué significa eso? Que disminuyen las muertes por cualquier causa cardiovascular, disminuyen los infartos fatal y no fatal, disminuyen el ACV. O sea, que tienen un impacto positivo en la salud cardiovascular. ¿Esto de algún modo ha venido a sustituir un poco la cirugía bariátrica? No tanto la sustituye, pero sí muchos pacientes que se han hecho cirugía bariátrica y a los 3 o más años vuelven a hacer la reganancia de peso. El rebote. El rebote viene a ser una herramienta de que ese paciente no necesita otra reintervención quirúrgica, sino que esto lo ayuda a mantenerse en el carril. Pero en este caso no hay rebote, doctora. No, porque no es 3 meses que usted va a hacer ese medicamento, ni un año. Ok. Este es un tratamiento a largo plazo y usted tiene que aprender a comer, tiene que aprender a disfrutar el momento en que usted se alimenta, masticar bien sus alimentos, esperar a hacer su digestión, y la persona con lo bien que se siente luego aprende. Yo no sé si algunas personas estarían de acuerdo conmigo. Yo digo que hay cosas en la vida del ser humano que se deben hacer como rituales. Por ejemplo, el comer. De hecho, hay un chef que suele decir, usted debe aprender a comer con los 5 sentidos. Sí, es verdad. Además de esto, el diseño de los platos debe ser muy agradable a la vista. De hecho, para los niños, hay padres que son muy creativos, ¿no? Sí, le hacen animalitos. Le hace, exacto, flores, muy atractivo. Sí. Entonces, es como un ritual, esto de comer. A propósito de lo que usted dice, de aprender a comer. Hay gente que come con el computador, haciendo con otras el cosas. teléfono. El cerebro no registra que te alimentaste. Debes hacer tu pausa de alimentarte, masticar. Se dice que deben masticar 20 veces cada bocado. O sea, ese alimento debe llegar triturado a tu estómago. Recomiendan no tomar agua mientras se come. No tomar agua media hora antes o media hora después de ingerir los alimentos. Eso es parte de una buena nutrición. Claro, porque así el estómago puede hacer un buen quimo. O sea, cuando hace esa mezcla del alimento con el ácido gástrico, que es para que esté como un licuado y llegue al intestino y pueda ser degradado por las enzimas pancreáticas, las lipasas, las amilasas. Cuando para que se esta absorban. obesidad es un asunto genético, doctora, ¿también se puede tratar con estos medicamentos? Sí, porque fíjate, en el pasado creíamos que la genética tenía un impacto mayor en la obesidad. O sea, no, es que allá son todos gordos. Exacto, sí, No. sí. O sea, no lo vamos a desestimar. Tiene su parte de implicaciones la genética. Pero la mayoría, más del 90%, es más ambiental, hábitos. El entorno. El entorno. Como decías al principio, ¿qué estás comiendo? ¿Con qué te estás alimentando? ¿Te estás moviendo? Y todo eso es que va a impactar. ¿Es un mito o una realidad que para una buena nutrición se necesita mucho dinero? No. Es mito. Lo que pasa es un mito. Lo que pasa es que creemos que es más fácil comprar un pastelito y un refresco, cuando con esa misma cantidad de dinero puedes comprar un huevo, hervirlo y comerte una fruta. El asunto es el tiempo, la espera, porque estamos viviendo el aquí y el ahora. El aquí y el ahora. Qué Sí, peligroso. pero también es parte de organización. Sí, muy de acuerdo. Sí, y si aprendemos que siempre tenemos que ingerir fibras, las fibras las tienen la fruta y los vegetales. O sea que en cada comida grande debe haber porción de vegetales. Las fibras ayudan a que usted no absorba toda el azúcar y lo hace ir al baño.
adecuadamente. Sí, que es otro ritual que usted debe tener. Debe tener. Porque también se llevan los celulares. No, en y fin. no se concentra en nada ya. Doctora, entonces podríamos decir que una buena nutrición se traduce en salud. En salud. Una buena nutrición lo va a alejar de enfermedades, de consultas y le va a dar una calidad de vida y un disfrute de la vida. Usted dijo que uno debe tener horarios para las comidas, ¿verdad? Claro. El que se da una llenura o hartura a las 11 de la noche no puede pretender que va a tener un sueño agradable. No, ni tiene un sueño agradable y tampoco ya no va a utilizar todas esas calorías. Okay. Porque ya va a dormir. Sí, sí, eso es así. Doctora, si alguien requiere de sus servicios, ¿cómo puede contactarla? ¿Dónde puede encontrarla? Y si usted tiene algún mensaje final para nuestros televidentes. Sí, mi consultorio está en la Clínica Independencia, en los consultorios médicos 3, de lunes a jueves, de 3 a 6 de la tarde. Y un mensaje es, cuida lo que comes, porque como bien decíamos, eso va a determinar tu salud y tu bienestar. Gracias, doctora, por compartir estos minutos con nosotros en el espacio Algo Más que Vivir, con estos interesantes mensajes para la buena salud y la buena alimentación. Nosotros nos vamos a una pausa. Al regreso tengo a otro interesante invitado que va a estar compartiendo con nosotros también un tema sumamente importante. Permanezca en nuestra sintonía. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley de alimentación y nutrición escolar para regular los productos comestibles de los niños, niñas y adolescentes en centros educativos públicos y privados. Además, aprobó en primera discusión el proyecto que modifica el capítulo 4 de la Ley sobre Regulación de los Estados de Excepción contemplados por la Constitución. También los diputados sancionaron 2 resoluciones aprobatorias de acuerdos de transporte aéreo, una entre República Dominicana y España y otra con Jamaica. Asimismo, en un acto encabezado por Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, y la presencia de los voceros de las diferentes bancadas, la Cámara de Diputados entregó el Club del Legislador a Bienes Nacionales a través de su director Rafael Burgos, quien a su vez lo traspasó al Infotep para la creación de una escuela de turismo. En otro orden, el órgano legislativo concluyó el curso Derechos Humanos y Oportunidades Legislativas con la conferencia Garantías Materiales y Procesales, dictada por Julio José Báez, presidente del Comité Jurídico Interamericano de la OEA. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Bueno, estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir a través de BTV, Canal 32, como siempre, con interesantes invitados. Y bien le había prometido que luego de la doctora Rodríguez vamos a conversar con el doctor Juan Manuel Sterling, que es médico cirujano cardiovascular. Buenas tardes, doctor Sterling. Bienvenido una vez más al espacio Algo Más que Vivir. Buenas tardes, Roberto, y muchísimas gracias por la invitación. Tenemos un tema sumamente interesante. Cardiopatía isquémica es el tema que nos corresponde tratar en este momento contigo, doctor. Si usted pudiera iniciar diciéndonos qué es la cardiopatía isquémica. Sí, bien, la cardiopatía isquémica se reconoce en medicina como un síndrome, es decir, un conjunto de manifestaciones que derivan de alguna o un conjunto de enfermedades, ¿no? Y la cardiopatía isquémica no es más que un desequilibrio en
la demanda de miocardio, o sea, la demanda de oxígeno que produce el miocardio, que tiene el miocardio, y el aporte que le llega. ¿Cómo se da fisiopatológicamente? Con una disminución, ya sea aguda o crónica, del flujo de sangre que le va a llegar al músculo cardíaco, que es el que conocemos como miocardio. ¿Qué es lo que va a producir este bajo flujo de sangre al miocardio? Este bajo flujo va a producir que la demanda de oxígeno que tenga ese músculo, ¿no?, que es lo que necesita es el sustrato para trabajar, disminuya, y por tanto el músculo va a empezar, en primer lugar, a reposar, y finalmente, si no le llega, pues muere. Habías dicho que desde un principio que es un síndrome, o sea, un conjunto de signos y síntomas, pero la pregunta que te hago, esa deficiencia de ese flujo de sangre, ¿qué es lo que lo causa? O sea, ¿por qué hay un bajo flujo de sangre que pueda llegar a esa área? Excelente, sí. El bajo flujo se produce básicamente por una disminución en lo que es el calibre de las arterias coronarias. Sabemos que el miocardio, que es el músculo cardíaco, tiene sus propias arterias que la nutren. Entonces, producto de oclusión, que generalmente se da por la enfermedad aterosclerótica, que esta a su vez es la acumulación de placas de colesterol a nivel de la luz del vaso. Esto va a traer como consecuencia que vaya disminuyendo el diámetro, el calibre, y por tanto puede llegar incluso a ocluirse totalmente. Y a taparse. A taparse, como diría el pueblo. Exactamente. Ok. Doctor, ¿a qué edad es frecuente esto de la cardiopatía isquémica? Bueno, ¿Hay alguna edad en específico donde se presente más? No hay una edad en específico, pero se considera que luego de la segunda mitad, ¿no?, en la segunda mitad de la vida, digamos a partir de los 45 años, comienza a aumentar la incidencia, y ya ha llegado a la etapa más adulta, por ejemplo, un paciente senil, 70 y tantos años, 80 años, es mucho más frecuente. Ahorita estuvimos hablando acerca de la nutrición. ¿Incide la alimentación con esto de la isquemia o estas placas que podemos producir nosotros? Por supuesto que sí. De hecho, la nutrición es una parte fundamental de lo que es la prevención de la cardiopatía isquémica. Sabemos que esas dietas que son altas en grasa, altas en sal, no solamente son un factor de riesgo para otras patologías como son la hipertensión, la diabetes, sino también para las enfermedades arteriales. Entonces es un peligro comer con grasa, porque la gente tiene entendido que comer con grasa, fulano está comiendo con grasa, le está yendo bien. No, bueno, popularmente usamos comer con grasa de otra manera, pero sí el mal uso de las grasas, ¿no? Sí. El mal uso de las grasas, el exceso, y sobre todo el exceso de grasa corporal. La falta de una dieta o una nutrición adecuada que mantenga buenos niveles de peso corporal. El sobrepeso, que se asocia también a la hipertensión, se asocia a la diabetes, en este caso también se considera un factor de riesgo. La obesidad. La obesidad. Doctor, ¿la cardiopatía isquémica es más frecuente en hombres o en mujeres? Es mucho más frecuente en hombres. Sí. Sí, es más frecuente en hombres. De hecho, el sexo masculino se considera un factor de riesgo. Es decir, que aumenta la predisposición a que la presentes. Ok, ¿no varía con el tiempo? O sea, cuando las mujeres, por ejemplo, cesa su etapa menstrual. Realmente no hay una asociación muy marcada. Okay. De hecho, en todos los grupos etarios se mantiene siendo más frecuente en el sexo masculino. Alcohol y tabaquismo, llámese conductas o más hábitos tóxicos, ¿son factores que pueden incidir? Son factores de riesgo. El tabaquismo se considera un factor de riesgo para la enfermedad arterial en general. Y en este caso estamos hablando de una enfermedad arterial, con la singularidad de que son las arterias que le van a llevar sangre al propio corazón. Por cierto? Las arterias son órganos, ¿no? Son toda una red de vasos, de conductos, vías, que se encargan básicamente de llevar la sangre desde la bomba principal, que es el corazón, hasta los tejidos. Y esta sangre tiene el compromiso de llevar los nutrientes. Una sangre que se oxigena, en primer lugar, en los pulmones, y una vez que tiene los niveles adecuados de oxígeno, el corazón las bombea a través de las arterias, y realmente para que haya vida tiene que haber alguna arteria que lleve la sangre. Así es, una sangre bien oxigenada. Bien oxigenada. Doctor, si papá y mamá o abuelo sufrieron cierta cardiopatía isquémica, ¿la descendencia se relaciona? Hay asociación.
estaríamos como citando factores de riesgo, ¿no? Ya mencionamos la obesidad, Sí. mencionamos el sexo masculino, mencionamos la Hábitos edad tóxicos. adulta, los hábitos tóxicos, y también se relaciona también a nivel familiar. Ok. Hay una mayor incidencia cuando hay historia familiar de cardiopatía isquémica. Influyen los genes. Influyen. Una cardiopatía isquémica no atendida a tiempo, doctor, ¿a qué puede conllevar esto? Bueno, la consecuencia mayor es la muerte. De hecho, ¿dónde está la importancia del tema? Es un tema con mucha importancia a nivel mundial, Sí. porque la cardiopatía isquémica se considera hoy en día una de las principales, si no la principal causa de muerte a nivel mundial. Estamos hablando de cifras de la OMS de alrededor de 20 millones de muertes en el 2022, por ejemplo. Entonces, está englobada en lo que son las enfermedades cardiovasculares, y básicamente son dos como causa de mortalidad principal. Tenemos Ok. la cardiopatía isquémica y la enfermedad cerebrovascular, Sí. que son los famosos ACV. ACV cerebrales. Entonces, de ahí la importancia. Una cardiopatía isquémica, en el contexto ya de manifestación aguda, ¿no? Cuando Sí. hay un cese agudo del flujo de sangre al corazón, es lo que conocemos como un infarto. Sí. Y un infarto no atendido, es decir, antes de recibir la atención adecuada, puede llevarte a un 40% más o menos de probabilidad de muerte. Ok. Doctor, ¿y cuáles son las señales de alarma? ¿Cómo me doy cuenta si estoy en el riesgo de sufrir una cardiopatía isquémica? ¿Cuáles son esas señales? Bueno, el riesgo lo determina básicamente lo que acabamos de mencionar, ¿no? Si soy un paciente sedentario, si soy una persona obesa, si soy una persona con hábitos tóxicos, si tengo otras enfermedades asociadas como son la diabetes mellitus, como la hipertensión arterial, si tengo antecedentes familiares también de muertes por infarto, de enfermedad cardíaca. Sí. Sería básicamente una forma de tú saber que tienes un riesgo mayor que el resto Ok. de presentarlo. Ahora, ya desde el punto de vista clínico, cómo se manifiesta, cómo yo me doy cuenta si Sí. estoy cursando, Ajá. depende mucho de en qué forma se esté manifestando. Si es de una forma crónica, es el paciente que generalmente, asociado a situaciones de demanda física, ejercicio físico o caminatas o subir escalera, va a referir el famoso dolor opresivo. Oh, dolor de pecho. Es un dolor que nosotros conocemos como precordial, ¿no? Es un dolor en el centro del pecho, opresivo, que se puede asociar a otros síntomas somáticos como son sudoración excesiva, sensación de falta de aire, que es lo que nosotros conocemos como disnea, y que dicho dolor también suele irradiarse a lo que es el hombro izquierdo y muchas veces a todo el miembro izquierdo. Ok. A veces incluso el paciente lo manifiesta como un dolor epigástrico, Sí. y el paciente piensa que tiene como una indigestión o que tiene alguna gastritis o acidez. Y hay otro grupo de pacientes, como son los diabéticos, que pueden incluso llegar a tener manifestaciones un poco más silentes o más paradójicas, ¿no? Que el dolor puede ser en otra localización o incluso no sentir dolor. Doctor, un paciente, esto se relaciona con los que roncan, porque dice que un paciente o un individuo que ronque debe o debería preocuparse. Eso más que todo, el paciente que ronca se asocia a lo que es la disnea obstructiva del sueño, ¿no? Ok. Y pudiera haber alguna relación, pero no es común asociarlo. No es común. Como patología no es común asociarlo. ¿Es mito o realidad que el que tiene el cuello corto debe preocuparse? Bueno, eso no lo he escuchado. Es un mito. Pues debe ser un mito. Porque Escuché a alguien decir esto, mira, hay que ver porque tú tienes el cuello corto, pero sabe que las arterias suelen a veces por acá, por este lado, taparse. Había escuchado esto, por eso le hago la pregunta, que si es mito o realidad, que hay individuos que por sus facciones, ¿verdad?, de cuello corto, pues también como que son más marcados con esto de la isquemia o cardiopatía isquémica. bueno, la enfermedad arterial como tal se considera una enfermedad sistémica, ¿no? Ok. Generalmente cuando un paciente presenta datos en alguna localización, ya sea en miembros inferiores, en el propio miocardio, suele tener presencia en mayor o menor grado de la misma enfermedad, Sí. que en este caso sería la aterosclerosis,
en otras áreas, como por ejemplo se asocia mucho con enfermedad carotidia. Ok. Las carótidas son esas arterias que van por el cuello, ¿no? Y que llevan la gran mayoría de la sangre que va al cerebro. Que va al cerebro, sí. Ajá. Y de ahí la asociación entre los accidentes cerebrovasculares y la cardiopatía isquémica, pudiéramos decir. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Al regreso nos vas a decir cómo se trata la cardiopatía isquémica. Perfecto. Pausamos. La zona colonial es testigo de que todo lo que se construye sobre bases sólidas perdura en el tiempo. Pero en la vida de todo hombre hay momentos en los que la salud nos pone a prueba. Uno de ellos es el diagnóstico de la disfunción eréctil. Probó fármacos, probó terapias, probó opciones temporales y nada funcionó. Cuando esto ocurre, no se trata de insistir en lo mismo, se trata de subir al siguiente escalón. La solución definitiva. ¿Conoce usted la prótesis de pene o la llamada bombita? La disfunción eréctil no es el final del camino. No. Para nada. Es el inicio de una nueva etapa bajo la guía correcta. Mi compromiso no es solo realizar una cirugía, sino ofrecerle una evaluación integral, seria y personalizada para determinar si la solución definitiva para usted es una prótesis de pene. No se resigne a vivir a medias. Es momento de que su vida íntima tenga el mismo esplendor que nuestras calles históricas. Fuerte, duradera y llena de vida. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley de alimentación y nutrición escolar para regular los productos comestibles de los niños, niñas y adolescentes en centros educativos públicos y privados. Además, aprobó en primera discusión el proyecto que modifica el capítulo 4 de la Ley sobre Regulación de los Estados de Excepción contemplados por la Constitución. También los diputados sancionaron 2 resoluciones aprobatorias de acuerdos de transporte aéreo, una entre República Dominicana y España y otra con Jamaica. Asimismo, en un acto encabezado por Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, y la presencia de los voceros de las diferentes bancadas, la Cámara de Diputados entregó el Club del Legislador a Bienes Nacionales a través de su director Rafael Burgos, quien a su vez lo traspasó al Infotep para la creación de una escuela de turismo. En otro orden, el órgano legislativo concluyó el curso Derechos Humanos y Oportunidades Legislativas con la conferencia Garantías Materiales y Procesales, dictada por Julio José Báez, presidente del Comité Jurídico Interamericano de la OEA. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Bueno, estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir, con esta interesante intervención del doctor Juan Manuel Sterling, médico cirujano cardiovascular, con el tema cardiopatía isquémica, en el espacio Algo Más que Vivir a través de BTV Canal 32. Doctor, ¿cuáles serían los tratamientos para una cardiopatía isquémica? Bueno, generalmente el paciente que presenta datos de cardiopatía isquémica tiene un abordaje sobre todo en urgencias, ¿no? Pongamos el paciente que llega con el dolor precordial, llega a urgencias porque no puede respirar, está sudando frío, siente mucho dolor en el pecho y se maneja desde el punto de vista de urgencias. Se le hacen una serie de análisis y de estudios y si se determina que lo que está es cursando con algún tipo de infarto o de cardiopatía isquémica, entonces pasa de la mano de lo que es la cardiología, que son, vamos a decir, la puerta de entrada de esta enfermedad. Desde el punto de vista de cardiología suele hacerse tratamiento, sobre todo con medicamentos, tratamientos medicamentosos. En su mayoría van a mejorar el flujo de oxígeno que llega al miocardio, la presión arterial y bueno, incluso está también el hecho de la antiagregación plaquetaria. Sabemos que a esa enfermedad aterosclerótica que de por sí produce oclusión de la arteria, se van agregando
plaquetas. Sí. De ahí el famoso uso de la aspirina Ok. en dosis para hacer ese efecto, para lograr el efecto de antiagregar las plaquetas. También el control del colesterol y también de los factores de riesgo, ¿no? Mejorar la nutrición, el peso corporal, el cese de hábitos tóxicos, etc. Luego, en la parte ya, vamos a decir, en el contexto de un infarto agudo, también está la reperfusión. Es decir, tenemos que Ahí lograr... entran los perfusionistas. Exacto. Tenemos que lograr que si el flujo de sangre que pasa por esa arteria se ocluyó, tenemos que tratar de recuperarlo lo antes posible. Entonces, en ese orden tenemos dos opciones. Está la cardiología intervencionista, que son los famosos cateterismos, Sí. y el famoso stent. Casi todo el mundo conoce a alguien que no, que a Me hicieron un fulano cateterismo. le hicieron un cateterismo, le pusieron un stent o lo que sea. Y por último está la parte de cirugía cardíaca abierta, que es en el que se hace no ya un stent, sino se crean nuevas vías, que es lo que conocemos nosotros como bypass. Esa manera. Exacto. Ahí en lugar de tomar esa arteria ocluida y tratar de dilatarla, lo que hacemos es crear nuevas vías o puentes. Tomamos arterias o venas de otras partes del cuerpo y la utilizamos para llevarle sangre a esa parte del corazón que está comprometida. Pero el paciente sigue con los fármacos a pesar de practicarle este procedimiento, doctor. Sí, exactamente. Sí, el uso de fármacos va a ser permanente, sobre todo los que tienen más que ver con control de la presión arterial, con antiagregación plaquetaria, con el control de los colesteroles, sobre todo el LDL. Entonces, esa parte va a ser siempre necesaria. Pero existe enfermedad de las arterias compleja, cuando, por ejemplo, se tapan más de 2 o 3 arterias de estas, o se tapa una arteria en un área muy importante, como conocemos, por ejemplo, la enfermedad de tronco, Sí. que ameritan lo que es la cirugía cardíaca. ¿Cómo se hace este diagnóstico, doctor? Y luego de esta pregunta, para que usted nos diga las actividades que tienen también la Sociedad de Cardiología, pero ¿cómo se hace el diagnóstico para una cardiopatía isquémica? Bueno, el diagnóstico es en principio clínico, ¿no? Creo que no hay un diagnóstico todavía que se pueda lograr sin un buen interrogatorio al paciente, que el paciente narre qué siente, que describa. Y ya luego en un contexto agudo se hacen una serie de pruebas. Por lo general, un paciente que está cursando con un infarto, al llegar a urgencias, se trata de estabilizar, pero también se le hace un electrocardiograma, se le hacen enzimas cardíacas, que son una serie de enzimas que nos van a decir si ese corazón está sufriendo de falta de oxígeno. Hay toda una lista de enzimas y se van a organizar según el tiempo que haya transcurrido, ¿no? Tenemos las enzimas que se elevan en los primeros minutos, luego en las primeras horas y así. Y posteriormente todo tipo de estudios de imágenes. Ahora, el estudio, vamos a decir el gold estándar, el que utilizamos para la toma de decisión ya más crítica, sería la arteriografía coronaria, que es la que se logra, es el mismo cateterismo, pero antes de intervenir. Es decir, es la parte diagnóstica del cateterismo, que nos va a dar un mapa de esas arterias y nos va a decir dónde y en qué grado hay oclusión. Muy bien. ¿Ejercicio, buena alimentación pueden prevenir una isquemia? Pues sí, mejorar la calidad de vida en general, ¿no? Una vida sana, dieta sana, ejercicio físico, control del peso corporal, control de enfermedades también, porque bueno, a veces el paciente ya debutó con diabetes, Sí. pero no es lo mismo debutar con diabetes y cuidar tu diabetes que debutar con diabetes y seguir por ahí la vida como que si no nada te pasa pasa. nada. Sí, sí. Entonces esa diabetes va a ir progresando y va a ir sumándote más problemas de salud. Entonces, bien. en general, una vida sana, pues, se recomienda. Doctor, tienen varias actividades en la Sociedad Dominicana de Cardiología. ¿Podrías hablarnos un poco de eso? Sí, bueno, nosotros somos miembros de lo que es la directiva de la Sociedad Dominicana de Cirugía Cardíaca y también somos parte de la Sociedad Dominicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. Entonces tenemos una serie de cositas que nos gustaría aprovechar el espacio para anunciar. El próximo mes, julio, a mediados, vamos a estar lanzando la primera revista
científica de la Sociedad Dominicana de Cirugía Cardíaca. Es algo que nos llena a nosotros de mucho orgullo porque, bueno, estamos dando los primeros pasos en esa parte, ¿no? Para llevar información confiable, científica y fortalecer lo que es la cirugía cardíaca en nuestro país. Y también en finales de año, específicamente del 29 de octubre al 1 de noviembre, vamos a estar llevando a cabo nuestro Congreso de Cirugía Cardíaca. Se va a llevar a cabo en el Hotel Life Aqua, en Bávaro, y ese va a ser conjuntamente con la Sociedad Dominicana de Angiología y de Cirugía Vascular y Endovascular. Excelente. Si alguien requiere de sus servicios, ¿cómo y dónde le puede encontrar, doctor? Bueno, pueden encontrarnos en el Centro Cardiovascular Dominicano. Ahí estamos a sus órdenes. Y para contactarnos, pudiera darle un número, ¿no?, de teléfono, sí, por favor, que sería el 809-713-4209. 809-713-4209. ¿Cómo le siguen en redes sociales? Cardio Sterling, _RD. Ahí está. A todos ustedes, gracias una vez más por la atención con el espacio Algo Más que Vivir. Permanezcan en la sintonía con BTV Canal 32. De nuestra parte será hasta un próximo encuentro. Pásenla bien.